grabar con nuestros amigos de Facebook. Bienvenidos. A través de nuestra página Fe y Poder Guadalajara estamos transmitiendo. Dios me los bendice, sean todos bienvenidos a este servicio, a esta enseñanza. A nuestros amigos que nos van a ver en YouTube a través de manera diferida, Dios me los bendice. La palabra en el Salmo 100, versículo 5 dice: porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Padre, te damos gracias en esta mañana porque eres bueno, porque eres fiel. Yo declaro y desato el espíritu de revelación y de sabiduría en cada creyente, Señor, en este lugar. Declaramos que derribamos todo argumento que se levante en nuestras mentes naturales. Declaramos que tenemos la mente de Cristo para pensar, actuar y hablar como Cristo en el nombre de Jesús, para entender tu palabra como Cristo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús porque tu palabra no regresa vacía, sino que será prosperada para lo que fue enviada. Declaro en el nombre de Jesús que al entender estos principios de tu amor y de tu bondad, Padre, nuestra fe crece, se estimula para mover montañas aquí en la tierra en el nombre de Jesús, para mover enfermedades, para mover obstáculos en el nombre de Jesús y para traer la manifestación de la bendición, protección divina, sanidad, salud sobre nuestros cuerpos. Te damos gracias, Señor, porque somos más que vencedores en ti. Espíritu Santo, tú eres el Señor en esta reunión. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, ¿cuál es el principio bíblico que nos hablaba de Salmos? Dios es bueno. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Dios es bueno y luego dice: esta verdad debe permanecer por todas las generaciones. Todas las generaciones deben de entender que Dios es bueno. Y un Dios bueno es todo lo contrario a malo, ¿verdad? ¿Qué es malo? Destrucción. ¿Qué es malo? Enfermedad. ¿Qué es malo? Muertes. ¿Qué es malo? Accidentes. ¿Qué es malo? Terremotos. Pero dice la primera de Juan 1:5 al 7, dice que Dios es luz y en Él no hay tinieblas. ¿Qué significa? Que nada de lo malo que sucede aquí en la tierra, y ese es el mensaje que oyeron de Jesús, y anunciaron ellos que Dios era luz y no hay ninguna tinieblas hay en Dios. Significa que Dios no es amigo de Satanás, ni que Satanás trabaja para Dios. Se ve que muchos creyentes, inclusive que estudian la palabra, ¿se ve usted que dicen que Satanás trabaja para Dios? Que porque Dios le da permiso a Satanás de tocar la vida de sus hijos. Hágame usted el favor. Desconocen totalmente quién es Dios, desconocen al Creador. Dios es luz, y esa es la verdad que anunciaban los discípulos y habían oído de Jesús, que Dios era luz. Y en Él no había ninguna tinieblas, mi amigo, hermano. Amigo que me ves por internet, Dios es luz. Él no puede contribuir con ninguna obra de las tinieblas. Dios no puede contribuir con una obra. ¿Cuál es una obra de las tinieblas? Un terremoto. ¿Cuándo sabe que es una obra de las tinieblas? Ahora, ¿quién es el causante? Es el problema. ¿Quién es el causante? ¿Es Dios o es el ser humano? Contribuyendo con Satanás el diablo. Muy bien, vamos a seguir viendo estos temas. Nos quedamos en Lucas 17, versículo creo que es el 38 y 39. Nos habló el Señor Jesús del caso Sodoma. Rapidito, vamos allá. Muy rápido. Es el 38, Lucas 17, 38. ¿No? ¿Seguros? Muy bien, vamos. Lucas 17, 37 y 38, algo así. En el 17, bueno. Como todos son estudiantes y dieron un repaso, me imagino que ya saben. Es 28, ¿verdad? Lucas 17, 28. Y el 29. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. ¿Y qué pasó en los días de Lot? En los días de Sodoma. Mas el día en que Lot salió de Sodoma,
dice que llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos los de esa época, de esas 4 ciudades. Pero no dijo el Señor Jesús que había sido su padre, ¿verdad que no? El Señor Jesús nos aclaró que llovió del cielo fuego y azufre y destruyó todas esas ciudades, mi hermano. Eso significa que el Señor Jesús nos aclaró que no había sido su padre. ¿Estamos de acuerdo? Más bien no dijo que había sido su padre. ¿Estamos de acuerdo? No lo dijo Jesús. Yo le creo a Jesús. Muy bien, vamos a Génesis 18. Si Jesucristo no nos aclaró, no nos dijo que había sido su padre, pero tampoco nos aclaró. Pero sí nos dijo en Juan 8:44 y 45 que el homicida era Satanás desde el principio. Sí nos aclaró el Señor Jesús quién era el destructor. Mira, ahí dice, homicida desde el principio, ¿quién ha sido? Le dijo a los fariseos, vuestro padre, el diablo. ¿Puede leer la palabra diablo que viene ahí arriba? En el segundo renglón. Los deseos de vuestro padre quieren hacer y él ha sido, ¿qué? Homicida. Significa que el que mató a toda esa generación no fue Dios, nuestro Padre, el creador de los cielos y de la tierra, sino fue un personaje llamado Satanás el diablo. ¿Están de acuerdo? El de que Satanás no puede entrar a un lugar donde el ser humano no le dé cabida. Solamente donde seres humanos permiten que entre Satanás, ahí entra. Tenemos un libre albedrío para decidir si operar en el poder de Dios o operar en el poder de Satanás. Cada ser humano decide. Génesis 18. Vamos a leer el versículo 16. Los varones que llegaron con Abraham, dice que se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Luego dice, versículo 20, entonces Jehová le dijo a Abraham, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Dijo el Señor que iba a hacer algo, le dijo a Abraham que iba a descender. ¿Estamos de acuerdo? Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hacia mí. ¿Por qué quedamos que el Señor tenía que descender primero con Abraham? Porque necesitaba un intercesor. ¿Estamos de acuerdo? Si no, ¿cuántos saben que si Dios hubiera destruido Sodoma, no hubiese sido muy fácil directamente llegar y enviar fuego? ¿Pero por qué tuvieron que ir ángeles antes? Porque tenían que rescatar personas. ¿Estamos de acuerdo? Y dentro de ellos estaba Lot. No nada más era Lot, era también los que oyeran el mensaje. ¿Cuántos saben que el rey de Sodoma escuchó a Abraham que le predicó del Dios de Abraham? Abraham le predicó de su Dios, es decir, del creador de los cielos y de la tierra, le predicó al rey de Sodoma en Génesis 14, ¿están de acuerdo? Pero también dice que había un clamor, dice el versículo 20, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta. Esa palabra clamor significa también que eran quejas que había contra Sodoma. ¿Quién era el que se quejaba según lo que vimos en Zacarías? ¿Recuerda que vimos por ahí? Por ahí vimos que el que se quejaba era Satanás y el que acusaba a las personas era Satanás. ¿Por qué cree que Satanás acusaba o se quejaba contra los seres humanos? ¿Por qué cree? Para que Dios retirara su protección de los seres humanos. Eso ya lo analizamos el domingo pasado, ¿ok? ¿Por qué acusaba a Satanás? ¿Por qué acusaba a Josué? Allí eso lo va a encontrar, en Zacarías 3:2 va a encontrar una parte del acusador llamado Satanás. Y también en el 3:1 por ahí va a encontrar que estaba Josué y había un acusador, ¿ok? Satanás era el que estaba ahí para acusarle. Y en Apocalipsis capítulo el 21 dice que, no sé si es el 21, Apocalipsis 12, perdón.
versículo 10, dice que el que acusaba a las personas era Satanás, ¿ok? Entonces, había una queja contra Sodoma. ¿Quién cree que era Satanás, el diablo? Así como en Job capítulo 1, versículo 7, usted va a encontrar, y el 12 creo. No vamos a ir para allá porque solamente es un repaso. Había Satanás acusando a la humanidad, acusando a Job para que Dios quitara la protección de Job. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, continuando con Génesis 18, dice el 20 que el Señor dijo que había un clamor, había unas quejas contra Sodoma, y se aumentaba más y más, porque el pecado de ellos se había agravado en extremo. Entonces dice el 21 que Dios lo que iba a hacer era descender para ver si habían consumado su obra según las quejas que había contra ellos. Versículo 23. El 22 dice que Abraham estaba aún en la presencia o con el Señor, ¿sí o no? Y había una conversación entre el Señor y Abraham. Leemos el 23, por favor, léalo en esta traducción que viene aquí en el frente. Se acercó a Abraham y dijo, por favor, vamos a leer la Septuaginta. En la traducción Septuaginta, todo lo que habla como destruir se traduce como perder o desperdiciar incluso. Génesis 18, 23. Abraham le pregunta a Dios, ¿acaso perderás al justo con el impío? ¿Cuántos saben que su Biblia dice destruir? En una traducción que puede traer usted dice destruir, pero en la Septuaginta dice perder. ¿Qué le estaba preguntando Abraham a Dios? ¿Acaso vas a perder a esa generación? ¿Verdad que no es la misma destruir que perder? No es la misma, ¿verdad? Vamos a leer el 24. ¿Qué estaba haciendo Abraham? Intercediendo por Sodoma. ¿Cuántos saben? ¿Sí? Dios descendió con Abraham para que intercediera por Sodoma. ¿Estamos de acuerdo? Si hubiera 50 justos en la ciudad, perecerán juntamente, y no perdonarás aquel lugar por 50 justos, si los hubiese en él. El 25, creo que el 25 ya lo leímos también. Lejos de el 25, ¿en qué traducción lo leímos? Bueno, vete al 26, porque eso ya lo analizamos el domingo pasado. 26, Génesis 18, 26, Abraham intercediendo por Sodoma. Si hallare yo en Sodoma 50 justos en la ciudad, perdonaré a todo lugar por ellos. Sigue leyendo, por favor, ahí, sigue mostrándonos el 27. Sí, Septuaginta, por favor. Mire, toda la historia que usted lee en Génesis 18, respondiendo Abraham dijo, ahora he comenzado a hablar al Señor y yo soy polvo y ceniza. Vamos a leer el 28. ¿Acaso si faltaran, cómo dice? ¿Si qué? Si faltaran de los 50 justos 5, perderás, por los 45 perderás toda la ciudad. ¿Y qué contestó el Señor? No perderé, no si hallare allí 5 justos. ¿Sabe cuántos justos hubo ahí en Sodoma? Eso significa que Dios quería encontrar personas que fueran justos. ¿Cuántos saben? Pero ¿cuántos saben que no estaba hablando de Lot ahí? Estaba hablando de toda la gente de Sodoma y de Gomorra, de las 4 ciudades. Creo que era Sidma y no recuerdo la otra ciudad, no lo recuerdo, eran 2 ciudades más. ¿Cuántos saben que Dios quería librar a todos? Dice que Él no los iba a perder. La palabra que viene en muchas traducciones dice, no los voy a destruir. Pero en esta traducción dice, no los voy a perder. ¿Qué pasa si esta traducción hubiese llegado a nuestras manos, a la mano de todos los latinos, regularmente que recibieron la Reina Valera 60? Si hubiera llegado esta traducción, nunca hubieran pensado que Dios había destruido Sodoma. Porque ahí en lugar de destruir está utilizando la palabra perder. ¿Sí? ¿Qué dijo el Señor? Que si hallare 5 justos no perderé, no si hallare allí a 5.
45, perdón. Y así sucesivamente se fue hasta que creo que quedaron 5, ¿no? ¿O 10 quedaron? ¿10? Pero ahí él está diciendo que no los iba a perder. ¿Estamos de acuerdo que no iba a perder a esa generación? ¿Sí? Eso significa que tenía que... ¿Para qué cree que descendieron los 2 ángeles? Un ángel significa mensajero. Esa es la palabra ángel en pocas palabras. Vamos a Génesis 19. Sí, Génesis 19, versículo 1. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos, se inclinó hacia el suelo, y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengan a casa de vuestro siervo, y se hospeden, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana se levantarán y seguirán su camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. ¿Cuál era la diferencia entre... Si los ángeles iban a rescatar a Lot, ¿por qué no querían llegar con Lot esa noche? Muchas personas dicen: es que los ángeles fueron a rescatar a Lot, pero ¿por qué no quisieron llegar con Lot? Porque tenían que predicar en la plaza, en las calles. Que se arrepintieran, así como Jonás a Nínive, ¿no? Estos ángeles iban a informar que venía un evento catastrófico. Sin embargo, Lot los convence. ¿Cuántos saben que los convence? Pero ¿cuántos saben que hubo oportunidad que ellos le predicaran a la multitud que llegó? La multitud no llegó a oírlos, sino llegó a conocerlos. Queremos conocer a estos 2 bellos varones, dijeron. Usted se sabe esa historia, ¿verdad? Que llegaron la multitud. La multitud tuvo oportunidad de oírlos, pero no los oyó, no les importaba. ¿Se acuerdan que Lot les estaba hablando? Aquí hay 2 varones. Era para esa época en las ciudades, era muy respetable cuando alguien hospedaba a alguien en su casa. Toda la ciudad tenían que respetar realmente cuando alguien hospedaba. La hospitalidad, para que me entiendan, era algo sagrado en esa época. Lot no sabía que eran ángeles. No dice la Biblia que sabía que eran ángeles. Era un hombre hospedador. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Muy bien. Génesis 19, 28. Nos vamos a adelantar poquito y vamos a leer. Vamos a leer el versículo 27. ¿Qué sucedió después de la catástrofe? Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura. Miró, y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. El humo subía como el humo de un horno. ¿Sabía usted que hubo unos personajes, no sé si eran, recuerden de quiénes eran, de los que vimos que, no recuerdo, pero en el 3000 y feria antes de Cristo, dejaron una escritura respecto a la época en que sucedieron esas catástrofes, los sumerios, y dijeron que era un meteorito, era un cometa el que ellos vieron que iba descendiendo. Sí, hay una escritura de los sumerios, precisamente. Dejaron en el 3100 y feria, algo así, ¿no? Dejaron una escritura de que hubo un evento catastrófico, y se registró más o menos, y era la época más o menos de Sodoma, de la catástrofe de Sodoma. Ok. Entonces dice el 19:28 que humo subía de la tierra como el humo de un horno. Regularmente, miren, inclusive muchos de la ciencia coincide en que hubo un meteorito que se fragmentó y cayó en esas ciudades.
Hubo un meteorito que se fragmentó y cayó en esas ciudades. Pero aún así, mire, no necesariamente no nos estamos basando en la ciencia. Solamente estamos hablando de datos históricos donde hubo un registro de los sumerios donde manifestaron que esos meteoritos, ese meteorito cayó en tal época, en el 3100 y tantos antes de Cristo, que aproximadamente es la misma época en que sucedió la catástrofe de Sodoma. Si hay un registro de ello. Ok, ahora, la pregunta que yo haría es, si cayeron unos meteoritos, ¿de dónde usted cree que vienen los meteoritos? ¿Dónde, aparte de habitar en cada creyente, Dios habita en cada creyente, ¿no? Pero el apóstol Pablo dice que en 2 Corintios 12 dice que ascendió al tercer cielo. Habla de un tercer cielo el apóstol Pablo, ¿sí o no? Donde está la Nueva Jerusalén, la ciudad celestial, pero donde también está Dios. Él es omnipresente, está en todos lados, pero donde, por decirlo así, está Dios en su manifestación, Dios en, no sé cómo decírselo para que me entienda, Dios en su gloria, en un lugar inaccesible. La pregunta que yo le haría a cada persona que nos van a ver por internet y a cada uno de ustedes, ¿de qué lugar vienen los meteoritos? ¿De qué lugar? ¿Del tercer cielo, del segundo cielo o del primer cielo? Del primer cielo no pueden venir porque es la atmósfera. Del tercer cielo sería muy complicado viajar a otras galaxias para decir que un meteorito fue lanzado desde otra galaxia. Regularmente el segundo cielo es la galaxia donde habitamos, el sistema solar. ¿Estamos de acuerdo? De ahí provienen los meteoritos, estamos hablando del segundo cielo. Son lugares celestiales, pero no es el tercer cielo. Lo cual sí sería muy difícil que el de otra galaxia se pasara un meteorito a esta galaxia, lo cual es muy complicado. Sin embargo, de esta misma galaxia sí pudiese venir un meteorito. ¿Estamos entendiendo más o menos? ¿Sí? Muy bien. En la Biblia se registra que sí habrá un meteorito en Apocalipsis 9, versículo 1 y versículo 2. Mire, sí habla de que vendrá un acontecimiento. Dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Luego dice el versículo 2, y abrió el pozo del abismo y subió un humo del pozo como el humo de una grande hornaza, y el sol y el aire fue oscurecido por razón del humo del pozo. Esa es la manifestación de la caída de un meteorito aquí en la tierra, más o menos, ¿sí me entiende? Sí habla la Biblia de que va a venir un meteorito, pero no habla que en la época de nosotros, para empezar. ¿Estamos de acuerdo? No lo habla que en la época de nosotros. Efesios 2, capítulo 2, dice que el que controla los aires, donde el segundo aire, el que controla los aires, es en el segundo cielo, y aún así parte el primer cielo. Si la iglesia no está operando en poder y en autoridad, el que controla los aires todavía y que puede enviar catástrofes del segundo cielo, dice que es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿De quién cree que está hablando el apóstol Pablo ahí? De Satanás, el diablo. Es decir, que Satanás tiene la autoridad para enviarme. Usted, es como si usted me preguntara, pues, pastor, ¿significa que Satanás tiene la autoridad para enviar un meteorito a la tierra cuando él quiera? Satanás está sujeto a la fe de los creyentes. Si viene un terremoto aquí a Jalisco, pero si usted no toma autoridad sobre ese terremoto, va a entrar en manifestación. ¿Saben lo que hacían las noticias? Decían, del 18 al 23 de agosto habrá terremotos. Lo dijeron. Hubo uno en la radio que lo dijo. ¿Cuántos saben? ¿Sí saben o no? Pero antes del 18 al 23, ¿cuántos saben que hubo otro terremoto? Sí hubo otro, ¿verdad?
Y el del día 19 ya lo habían dicho desde antes, un comunicador de la radio, un periodista de la radio, que las autoridades no hicieron caso a lo que usted quiera. La iglesia cristiana, ¿sabe qué debió haber hecho? Haber echado fuera esa palabra de maldición que venía al DF, al estado de Puebla o al estado de Morelos, no sé. La iglesia debió haber tomado autoridad. Aún así, fíjese, independientemente que la iglesia tome autoridad, gran parte del mundo está hablando maldición sobre el planeta en la actualidad. No, que viene, aún están diciendo, fíjese, que viene un terremoto, un megaterremoto, están diciendo. Pero yo deshago toda esa obra, Satanás, en el nombre de Jesús. Entonces nos ponemos de acuerdo en eso. ¿Estamos de acuerdo? Que Jalisco no llegará ni un temblor de ese tipo. Sin embargo, ¿cuántos saben que se ha temblado aquí? ¿En este año tembló? ¿Sí saben que tembló o no? Pero ¿cuántos saben que el temblor ese no causó ni un estrago? Ni fue de las dimensiones que hubo, fue en el DF o en Morelos o en Puebla. ¿Pero sabe por qué? Porque Satanás viene a engañar de que va a temblar, pero nosotros tenemos autoridad para decir, ¿sabes qué? Terremoto, párate en el nombre de Jesús. Independientemente que las placas tectónicas o como se llame se empiezan a mover, pero aquí en Jalisco en el nombre de Jesús no se van a mover. Las mantenemos estabilizadas en el nombre de Jesús. ¿Sabía que ¿cómo se llama ya para el lado norte? Que le llaman el mirador de no sé qué. ¿Alguien sabe eso? ¿El qué? Pero ahí hay un no sé qué, una barranca, no sé cómo le llaman. Ah, la barranca Buentita. ¿Sabía que dicen que esa barranca es la salida de la misma de la falla San Andrés? ¿Sí? ¿Y qué cree que empiezan a decir los jaliscienses? Que a lo mejor aquí también va a empezar a temblar porque ahí está esa manifestación de la falla de San Andrés. Pero esa lengua la callamos en el nombre de Jesús. Entonces no tienen por qué suceder catástrofe, mi hermano, en el lugar donde hay una iglesia que siempre está hablando con autoridad de esos eventos catastróficos. No tienen por qué llegar. Pero la iglesia, ¿qué cree que hace? Pues yo creo que es un juicio de Dios. ¿Y qué cree que hacen con eso? Están aceptando esas cosas. Bueno, pero ya me estoy saliendo del tema, ¿no? Hasta político me estoy volviendo, ¿no? Hermanos, se están quedando con las despensas allá los del PRI. No es cierto, no se crea. Ayude a las personas. Si usted puede ayudarles, ayúdeles. Hay una iglesia que se llama Comunidad de Dios, que se les cayó todo el local. Muy bien. Pero Jalisco no llegará. Iglesia Comunidad de Dios, usted se puede contactar con ellos, son hermanos de allá también. Satanás quiere que me calle y que no hable estas verdades. Usted puede ayudarles a ellos también, ¿me entiende? Puede ayudarles a ellos. Entonces, vemos en Apocalipsis, capítulo 12, por favor. De Apocalipsis. Perdón, es el 9, me equivoqué ahí poquito. Una estrella que cayó ¿de dónde?
del cielo a la tierra. O sea, sí hay algo que la Biblia registra respecto a meteoritos. Pero este evento es futurístico, no fue en el de Sodoma. Pero sí nos dice los estragos que puede hacer un meteorito, ¿ok? Efesios 2:2 dice que el príncipe de la potestad del aire es Satanás el diablo. El que domina en los lugares celestiales es Satanás el diablo. Debemos de comprender nosotros. Gloria a Dios por los halls. ¿Cuántos saben que Satanás el diablo controla los lugares celestiales? Pero no el tercer cielo, inclusive ni el primer cielo. Debería estar dominado por la iglesia. ¿Qué significa? Que si viene un meteorito, nosotros como iglesia podemos reprenderlo, echarlo fuera y que caiga en el mar, donde no, inclusive gran parte de los meteoritos han caído en el mar, ¿sabe usted? Pero nosotros tenemos la autoridad para hacerlo, mi hermano. Ahora, en esta época de Sodoma, era una época en que los ángeles tenían que informar algo que venía. ¿Cuántos saben que Dios nos va a informar cuando venga algo catastrófico? Por eso los viernes, cuando usted está fallando, no está entendiendo que tiene que oír cómo aprender a oír la voz del Espíritu Santo. Si usted aprende a oír la voz del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le dice, no, salte de ese lugar, quítate. Vino el terremoto, el simulacro del día 19 a las 11, salí abajo, estaba en el 5º piso ahí en el laboro. Vino a la 1:13, 2 horas con 13 minutos después vino el temblor. Su servidor, no corrí despavorido hacia abajo, me quedé toda una hora más trabajando, salí a las 2:30. No me bajé del local, porque el Espíritu Santo me dijo que no se iba a caer ese local. ¿Qué hubiera pasado si el Espíritu Santo me hubiera dado la seguridad que iba a dar y que ese local se iba a caer? Me hubiera bajado también tranquilamente, pero aún así una hora más duré de arriba y toda la gente espavorida, gritando, alarmados de que se iba a caer el edificio donde trabajo. Pero usted debe tener la misma seguridad, que no le va a dañar nada a ustedes. Pero el Espíritu Santo es el que les va a guiar. Cuando usted aprenda a oír la voz del Espíritu de Dios, Él le va a guiar qué hacer y qué no hacer. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Por ahí hay unas fotos, no sé si la podemos pasar. Hay un descubrimiento arqueológico de Sodoma y de Gomorra. Hay unas fotos en la carpeta, en archivos de audio, ahorita lo van a pasar ahí. ¿Sabía usted que lo que hay ahorita en esos lugares arqueológicos, sabe usted qué es lo que le llamaron de qué fue llena la mujer de Lot? Quedó como arena, ¿verdad? Si usted ahorita va y toma una foto en esos lugares, usted va a encontrar esas ciudades, inclusive se ven todavía los cerros de las ciudades, pero se ve una parte de arena, inclusive parte de del azufre, ya como tipo carbonizado y hecho arena. Inclusive en esas ciudades, por ahí había dejado las fotos en la carpeta de Sodoma, en imágenes, por favor la puedes buscar. En lo que buscan eso, fíjese lo que se encontró ahí. Puntas de lanza de bronce oxidadas fueron encontradas. Incluso se encontró un esqueleto que se había convertido totalmente en ceniza, fue encontrado en esa ciudad. El tuétano era visible en los extremos de cada uno de los huesos. Inclusive con un radar, dice, generador de frecuencia molecular. Encontraron sales de oro, así le llaman, que es el subproducto de oro vaporizado. Muestras del material fueron tomadas, al ser analizadas se comprobó que era ceniza pura. Dice que en esas imágenes se encuentran inclusive un tipo de piedritas o de piedras que significan como tipo carbonizadas más o menos en esos lugares. Significa que toda la ciudad fue destruida, inclusive los esqueletos, los cuerpos de las personas fueron básicamente pulverizados por el azufre. Por ahí están las fotos, mire, vamos a pasar esa foto para que usted también la vea. Y nuestros amigos de internet se los vamos a subir ya también, para quien pueda ver realmente. Si alcanza a ver ahí las ruinas,
Vista panorámica de Gomorra. Qué panorámica, ¿verdad? ¿Sí alcanzas a ver o no? No sé si alcanza a ver bien ahí usted la imagen de esas ciudades. ¿Sí lo alcanza a ver bien o no? Vamos a ver la siguiente imagen. Mire, es la estatua de uno de la adoración que tenían los sodomitas. ¿Sí alcanza a ver las ruinas ahí? Esas son imágenes de la ciudad de Sodoma. ¿Ok? Son imágenes de la ciudad de Sodoma. Ahora, yo quiero leerle poquito. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran los sodomitas? ¿Ya sabe quién eran los de Sodoma? ¿Sí sabe quién eran los de Sodoma? Vamos a Génesis capítulo, para ver un poquito la descendencia. ¿Quiénes eran? ¿De dónde provenían los sodomitas? Génesis capítulo 6, versículo 10. Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. ¿Estamos de acuerdo? Génesis 9, 22. Y vio Cam, el padre de Canaán, la desnudez de su padre, y saliendo anunció a sus 2 hermanos. ¿Sabes lo que hizo un hijo de Noé? Dice que vio la desnudez de su padre. ¿Sabes lo que significa? Es el primer hombre que se le vio un acto homosexual aquí en la tierra. Cam. Y resulta que los descendientes de Cam, usted lo va a leer un poquito más en el versículo 6, capítulo 10, Génesis capítulo 10, versículo 6. Hijos de Cam, dice, Cus, Mesaín, Fud y Canaán. ¿Cuántos saben que Canaán era descendiente de Cam? ¿Estamos de acuerdo que Canaán? Versículo 8. Y Cus engendró a Nemrod, este comenzó a ser gigante sobre la tierra. Versículo 10. E hizo principio de su reino Babilonia, Arak y Acat, Calán en la tierra de Sanar. Versículo 14. Y luego vámonos al 19. Y fueron hechos los límites de los cananeos desde Sidón hasta el lugar de Gerar y Gaza, hasta llegar a Sodoma y Gomorra. Esos fueron los límites de la descendencia de Cam, que era Canaán. ¿Estamos de acuerdo? En pocas palabras, ¿quiénes eran los de quién descendían los de Sodoma y Gomorra? Descendían de Cam, el hijo que quiso ver la desnudez de su padre, ¿sí? Es decir, trajo maldición generacional porque todos los de Sodoma regularmente tenían actos de homosexualidad, ¿sí? Muy bien, entonces, entendiendo ese principio de dónde provenían los de Canaán, significaba que estos personajes realmente tenían y conocían al Dios de Abraham. Tenían principios, para que me entiendan. No eran totalmente ajenos al Dios de Abraham. 10ª generación después de Noé, 10ª generación, salen los sodomitas. 10ª generación después de este hombre llamado Sem, viene Abraham. Abraham, misma época en que estaban los sodomitas. 10 generaciones después
de Sem viene Abraham. 10 generaciones después de Cam vienen los de Sodoma y de Gomorra, ¿ok? Que es la tierra de Canaán, donde pertenece Cam, y Canaán son descendientes de Cam, ¿ok? Y eso significa que estas personas no desconocían al Dios de Abraham, menos cuando Abraham le habló inclusive al rey de Sodoma, ¿ok? Entonces no puede quedar porque ellos desconocieron realmente quién era Dios. No era la situación por lo cual estas personas estaban actuando de una manera incorrecta, ¿ok? Luego vamos a ver cuál era el pecado principal de ellos. Es importante que usted lo entienda. Luego vamos a ver cuál era el pecado principal de ellos, ¿ok? Muy bien. Entonces, entendamos esto. Abraham tuvo una conversación con Dios y Dios le dijo... Y le contestaba, no perderé esa generación, incluso porque se queden 10 ahí, no perderé esa generación. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, en esa conversación, en la traducción Septuaginta, estamos hablando de una palabra perder en lugar de la traducción en lugar de la traducción que utiliza Reina Valera, que es destruir, que es destruir. Vamos a Génesis 19:25. Esta generación de Sodoma era generación que provenía de Cam, el hijo de Noé. Génesis 19:25, por favor, leámoslo. En cualquier traducción, no importa que la pongas. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. ¿Cuántos saben que ahí directamente está echándole la culpa a Dios esta traducción? Inclusive, ¿qué traducción es esa? Pon otra, por favor. Inclusive la misma Septuaginta. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura. La pregunta que yo haría aquí, la palabra destruir, ¿esa es la Septuaginta? La palabra destruir también, cuando usted la analiza en el diccionario Strong, se va a encontrar que también tiene diferentes acepciones de traducción. Una de ellas es la palabra hebrea jafak, o japak inclusive, y significa volverse hacia. Mire cómo dice también la Septuaginta, destruyó todas las ciudades y el contorno. Esta palabra, que le quede muy claro, es importante que usted la entienda. Esta palabra japak significa volverse atrás. La palabra destruir significa también volverse atrás, o dar la espalda inclusive. Dar la espalda. Ahora, la pregunta que yo haría, ¿por qué los traductores en ciertas circunstancias y en ciertos pasajes utilizan la palabra destruir? En el hebreo hay dos maneras en que podemos interpretar el hebreo. Es causativo o permisivo. ¿Por qué aquí dice destruir la palabra japak? Pero yo lo voy a llevar a otro pasaje de la Biblia, donde la misma palabra se traduce dar la espalda. ¿Le gustaría saber dónde más viene esa misma palabra? Es importante que usted entienda esto, porque la gente que no entiende esto, entonces, si entendemos esto, que en algunos pasajes las palabras que se traducen del hebreo a nuestro castellano se traducen de una manera causativa, es decir, Dios fue el causante de destruir esas ciudades. ¿Estamos entendiendo? Y otra es, Dios dio la espalda, es decir, Dios permitió, solamente dando la espalda, que esas ciudades fueran destruidas. Dios quitó su protección divina, para que me entiendan en otras palabras. Muy bien, vamos a Josué capítulo 7. Josué capítulo 7, ¿listos? Versículo 8. ¿Ya lo tiene? Josué 7:8. ¿Qué dice ahí? Ay, Señor, ¿qué diré?
ya que Israel ha vuelto la espalda. ¿Sabía que esa frase, ha vuelto la espalda, es la misma palabra hebrea Hapak, que se utilizó en destruir? Usted verifíquelo. Yo no estoy manipulando las escrituras, solamente quiero decirle que sí hubo manipulación en los traductores, en algunos. ¿Sabe por qué? Porque no sabían, inclusive hubo a lo mejor ignorancia. No en la gramática hebrea, sino hubo ignorancia a lo mejor en el concepto que tenían de Dios, porque sí influía el concepto que ellos tenían de Dios respecto a la traducción que utilizaban en cada una de las versiones. ¿Por qué aquí sí se tradujo dar la espalda cuando allá se tradujo destruir? ¿Ustedes creen que no hubo mano negra ahí? ¿Qué piensan ustedes? ¿O yo soy el único mal pensado de los traductores? Dar la espalda no es lo mismo que destruir. ¿Cuántos saben que no es lo mismo? Sin embargo, en Josué, Hapak, usted verifíquelo, se tradujo, ha vuelto la espalda a Israel. Es decir, solamente girar y voltear. Muy bien. Oseas capítulo 7, versículo 8, la misma palabra, Hapak, que se tradujo destruir en Génesis 19, 25, se traduce como voltear. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Oseas capítulo 7, versículo 8. Le voy a dar dos textos bíblicos. Oseas, ¿alguno de ustedes lo tiene ya? ¿Qué dice en alguna traducción de ustedes? HOS viene como HOS. Muy bien. ¿Alguno de ustedes ya lo tiene? ¿Qué dice ahí? Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta, ¿no? Volteada. Y la palabra voltear significa nuevamente Hapak, que se tradujo como destruir. Ya leí dos pruebas donde se tradujo de una manera diferente a destruir. Significa voltear o dar la espalda. En pocas palabras, vamos a poner un ejemplo aquí. Melanie, pásale. Vamos a suponer que esta niña coreana, esta niña coreana representa a los de Sodoma. No sé si se va a ver en la pantalla esta, ven para acá. Suponer que esta niña coreana fuera los de Sodoma. No es Mela, es una niña coreana, no es Mela. Suponiendo actuó mal, vino Satanás y se quejó contra ella para quererla destruir, diciéndole a Dios que le quitara la protección. El Señor desciende y se acerca a ella para ver si es cierto, en esta niña coreana, a ver si es cierto que ella ha consumado el pecado que dijo Satanás, por lo cual la acusó. Y como vio, aún le mandó mensajeros para informarle de que cambiara de actitud. Y le mandó a Jocelyn. A ver, Jocelyn. Viene Jocelyn, que es un ángel. ¿Por qué te contaré? Llegaste, le dijiste a través de ángeles, a través del Lot, inclusive. ¿Qué le dijo el Lot? Les doy a mis hijas, pero a estos hombres no los dan. ¿Sí o no les dijo Lot? Arrepiéntanse. ¿Sí o no les dijo Lot eso? Y cambiaron de actitud, ¿sí? Entonces ella es Lot y representa a los ángeles. Hubo ángeles que descendieron y yo la envié para que le hablara. Y ella le habló. Ahora sí, yo sí, puedo cuidar. No sé. Pero ella continuó haciendo lo mismo. Entonces, ¿qué hizo el Señor?
El Señor la tenía así, protegida. Venía Satanás y la quería destruir y el Señor la tenía así. ¿Qué cree que hizo el Señor? Solamente hizo esto, mire. En lugar de decirle, te voy a destruir, el Señor hizo esto. Empezó a destruir. Dio la espalda, se volteó nada más. Esa es la palabra hebrea, kapar. Dice una niña coreana que fue eso. ¿Estamos entendiendo cómo actúa el Señor? Al darle espalda, quita su protección, y entonces viene Satanás y empieza a enviar las cosas malas aquí a la tierra. Es decir, destruir, como se tradujo en Génesis 19:25, es lo mismo que darle espalda o voltear la espalda. Depende del significado, el lugar y el momento donde se utiliza la palabra, se utilizó de una manera correcta o incorrecta. ¿Por qué no ese traductor, Génesis 19:25, por qué no dijo, Dios volteó la espalda a las ciudades? Dios se volteó de esas ciudades, ¿por qué no tradujo así? Esa es mi pregunta. Esa es la pregunta que yo le haría al traductor. Cuando la palabra hebrea es la misma, mi hermano. Significa que si hubo manipulación, hubo algo que estaba ahí mal en esta traducción. ¿Por qué esa palabra la utilizaron dar la espalda en otros pasajes de la Biblia? ¿Por qué? ¿Nunca se ha preguntado usted eso? Porque no tenían la revelación quién era Satanás, el diablo, ni lo que hacía. Entonces, estamos sacando a la luz pública, inclusive errores de traducción. Porque esa palabra dar la espalda se traduce igual que destruir, mi hermano. ¿Por qué echarle la culpa a nuestro Padre? Es impresionante, mi hermano. ¿Qué es lo que pasa cuando Dios le da la espalda al ser humano? Dígame. Mateo 18:18, todo lo que tú permites en la tierra será permitido por el Señor, eso dice. Mateo 18:18, todo lo que tú permitas, todo lo que tú prohíbas aquí en la tierra será prohibido por el Señor. Si tú permites algo a través de tus acciones y de tus palabras, Satanás vendrá y te dañará. Efesios 4:27 dice, no den lugar a Satanás el diablo. Dígame, hermano. A Saúl le habló muchas veces. No obedecido. Vamos a Números 12. Este es un caso que le sucedió a una persona por lo cual se quitó la protección divina. No sé si me entienda. Dios, en el nuevo pacto, Dios habita en cada creyente. ¿Cuántos saben? Pero una cosa es que habita dentro del creyente y otra cosa es que su protección esté sobre el creyente. ¿Nos estamos entendiendo? De repente dicen, es que como muchos hermanos yo los he visto morir, hermanos en Cristo. ¿Por qué se murió tal hermano si se la llevaba todos los días en la iglesia, arrodillado? Sin embargo se murió. Y la primera excusa que dan, no, es que Dios se lo quiso llevar. Por Dios, ¿cómo Dios se va a llevar a alguien que está todos los días en la iglesia? Esa persona permitió que Satanás lo tocara. Permitió, es más, suponiendo que yo fuera un coreano, que no fuera Sergio Soto y me llamara Jin Jun Yang y que estuviera hablando estas incoherencias. Un ejemplo, es que ya es tiempo de que me vaya al cielo, ya me quiero morir. ¿Para qué seguir viviendo más tiempo para dar lástima a mi familia? ¿Para qué seguir viviendo más tiempo? Ya en 2018, ya me quiero ir al cielo con el Señor. ¿Qué cree que va a hacer Satanás? A Jin Jun Yang. Va a venir y le va a poner una enfermedad incurable, mi hermano. Va a venir a destruirlo de un accidente. Es sencillo entender la palabra. No es Dios el causante de las catástrofes. Diga, hermano.
Ah, sí. Quiso orar por una persona que tenía cáncer y le dijo que la voluntad de Dios era que ese cáncer era de Dios, ¿no? Algo así. Números 12, ya con esto vamos a terminar, no sé, creo que me están dando mucha chanza, ¿no? 5 minutos y terminamos. Números 12, y vamos a ver este caso. ¿Qué significa que Dios darle espalda? Este es un caso clásico en Números capítulo 12, vamos a leerlo. Es un caso clásico donde usted va a entender cómo Dios da la espalda, cómo Dios puede darle espalda en un momento dado, no porque no ame a la humanidad, sino porque la humanidad decide no tomar en cuenta a Dios. Versículo 1 dice, ya tiene Números 12, ese sí lo vamos a leer todos de preferencia. Números 12:1. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita. ¿Ya? ¿Qué pasó? Estaban murmurando contra Moisés. ¿Cuántos saben? Porque él se había casado con una mujer cusita, bien bonita. ¿Sí? ¿Ya? Versículo 2. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová, y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María, salgan vosotros tras el tabernáculo de reunión, y salieron ellos 3. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube, y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos, y él les dijo, oigan ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Cuántos saben que Dios estaba diciendo que por qué murmuraron, por qué pecaron contra Moisés? ¿Sí o no? Ok, versículo 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, ¿y qué pasó? Dice que los destruyó. ¿Verdad que no dice eso? La ira del Señor se encendió, ¿y qué pasó? ¿Qué pasa cuando Dios se aira o se enoja? ¿Qué pasa cuando Dios se aira? ¿Mata, destruye, enferma o qué hace? Simple y sencillamente se fue. ¿Verdad que eso dice la Biblia, que se fue? En la murmuración de María y de Aarón contra Moisés, solamente Dios se fue. Significa que retiró su protección de ellos, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué pasa enseguida que Dios se va? Mire, aquí dice, versículo 10, y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. María estaba leprosa. ¿Cuántos saben que cuando alguien no disfruta de la protección de Dios, inmediatamente viene Satanás a dañar? Dios dice que se molestó ahí, pero solamente lo que hizo es irse. Es decir, darle espalda. ¿Está entendiendo qué significa darle espalda? Ahora sí lo está entendiendo. Y inmediatamente que Dios se fue de María, María se enfermó. ¿Estamos entendiendo? Entonces no es Dios el autor de la enfermedad. No es Dios el autor de las cosas malas. Es el ser humano, en primer lugar, que no toma en cuenta a Dios. Es el ser humano que no le importa a Dios. Los que han muerto en el terremoto, mi hermano, son seres humanos que no les ha importado Dios, ni el criterio de Dios. Y otros que han muerto en el terremoto es porque no conocían a Dios. 2 tipos de personas murieron en el terremoto. Uno, que estaban como Lot, o en la época de Lot. Comían, bebían, tenían fiestas,
bailaban y hacían cosas incorrectas. Y el segundo tipo que han muerto eran creyentes en Jesús que desconocían la voluntad de Dios. No conocían a Dios y decían que gran parte de las cosas malas que sucedían en la tierra era porque Dios con un propósito se las había enviado. Creían que Dios castigaba con cosas malas, que enfermaba y que los catástrofes venían de parte de Dios. Esos dos tipos de personas son los que han muerto en el terremoto. Por último, concluyo diciéndoles esto. Un hermano en Cristo, murió un familiar, un amigo de él, una amiga de él, cristiana, hija de Dios, y él puso en las redes sociales: oremos porque mi amiga está bajo los escombros y aún no ha llegado a su casa, está desaparecida. Y luego pone, no sé si un día después pone el mensaje. Pone un mensaje, sí, un mensaje. Ya no oremos por ella porque ya la encontraron y encontraron sus restos debajo de los escombros de tal clínica. Era una doctora. Se ve derrumbado el hospital donde estaba y ella quedó muerta. ¿Y sabe cuál fue la expresión de este hermano en Cristo? Que estuvo congregándose con nosotros en otra ciudad y que escuchó que Dios no era el causante de los terremotos. Él oyó. ¿Sabe lo que puso? Pero Dios, en su soberanía, Él decidió llevársela. Y estuvo con nosotros como 6 meses congregándose. Por eso no es garantía de que usted oiga esto, mi hermano, y que lo crea. Usted puede estar aquí y oyendo: este loco está diciendo que Dios es bueno, pero qué bueno va a ser Dios. 6 meses o más de 6 meses estuvo con nosotros esa persona. Sin embargo, ahorita anda diciendo que Dios en su soberanía se llevó a su amiga cristiana. Esos dos tipos de personas son los que han muerto en las catástrofes. Personas que no conocen a Dios, que son hijos de Dios pero no lo conocen, solamente recibieron a Jesús, nacieron de nuevo. Y el segundo tipo, que no les importaba a Dios, que ese mismo día del terremoto andaban de pachanga, para que me entiendan. No se acordaban de Dios, no les importaba a Dios para nada. Pero aún sin embargo, ¿cuántos saben que Dios les amaba a ellos? Dios les amaba. Pero Dios no pudo hacer nada. ¿Por qué cree? ¿Por qué cree que no pudo hacer nada a Dios? ¿Por qué cree? Dígame usted. Porque ellos permitieron aquí en la tierra que Satanás los destruyera. Todo, mire, vamos a Mateo 18:18 en la Biblia. Bueno, la del lenguaje sencillo. Si alguien la trae por ahí, una Biblia en lenguaje sencillo, por favor, para que lo lea y no piense que yo nada más le estoy diciendo por decirle. BLS dice la Biblia, rápido, y ya con eso terminamos. Biblia en lenguaje sencillo, Mateo 18:18. Siempre que sucede algo malo aquí en la tierra, son los seres humanos dándole lugar a Satanás. ¿Sí sabe usted eso? Mateo 18:18, concluimos con esto. Mateo 18:18, ¿alguien tiene la Biblia en lenguaje sencillo? ¿Usted la tiene? A ver, léanla por favor. Les aseguro que cualquier cosa que ustedes prohíban aquí en la tierra, desde el cielo, Dios la prohibirá. Y cualquier cosa que ustedes permitan, también Dios la permitirá. Alguien que muera antes de tiempo es porque permitió algo. Pero alguien que prohibió algo aquí en la tierra, es decir, si viene una enfermedad incurable a sus cuerpos
Y ustedes permiten diciéndole, es que es Dios el que me la envió, es que es Dios el causante de esta enfermedad, es que Dios quiere que me acerque a Él, es que Dios me ama tanto que esta enfermedad es para la gloria de Él. Todas esas personas que están permitiendo, Dios va a permitir lo que ellos permitan. Dios le da libre albedrío al ser humano para que decida por lo bueno o por lo malo. Deuteronomio 30:19 dice, pero Dios nos da la oportunidad de escoger la vida, y la vida está en Cristo y su palabra. Todos los demás, mi hermano, difícilmente van a permanecer sobre la tierra. Así es que cada uno de nosotros decidimos en nuestro libre albedrío por lo bueno, o decidimos alejarnos de Cristo, es decir, por lo malo. Cada uno de nosotros decidimos habitar bajo el abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente, o no morar bajo el abrigo del Altísimo ni morar bajo la sombra del Omnipotente. Gran parte de los seres humanos que le echan la culpa a Dios de las catástrofes, de que murieron sus hijos a corta edad, de que sucedió un accidente y murió toda la familia, gran parte de ellos están resentidos con Dios, pero ¿sabe qué hacían? Nunca entendieron a Dios, nunca conocieron a Dios, nunca se preocuparon por decir, me voy a congregar a escuchar la palabra de Dios. Así es que el menos culpable en estos catástrofes que está viendo, mi hermano, el menos culpable en los casos de Sodoma y de Gomorra, el menos culpable ha sido nuestro Padre Celestial. Póngase de pie y vamos a darle gracias al Señor porque Él es bueno. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque has sido bueno, porque has sido fiel, porque nunca fallas tú, mi Padre. Te damos gracias por tu amor infinito para con nosotros y para la humanidad, Señor. Sabemos que tu fidelidad permanece para siempre y que a pesar de las circunstancias, a pesar del ser humano, Señor, de la actitud que como seres humanos hemos tenido, tú nunca fallarás. Siempre permanecerás fiel a tu palabra y estaremos, Señor, a través de tu palabra dándote a conocer que no eres tú el causante de las cosas malas que suceden sobre la tierra, no eres tú el causante, Padre, de las cosas catastróficas que han venido al planeta, Señor. Al contrario, tú siempre has estado ahí, tú siempre has estado ahí, Padre Celestial. Te damos gracias por ello. Gracias, Padre, porque has sido bueno, porque has sido fiel a tu palabra, Señor, y a tus promesas. Hoy creemos que te conocemos. Te damos gracias, Señor, por tu amor tan grande, por tu fidelidad, por tu verdad, Señor, porque tú eres fiel y eres bueno. Te damos gracias porque los que hemos creído en ti, en tu nombre, Señor, disfrutamos de la protección tuya. En el nombre de Jesús nos decidimos a ser diligentes y conocerte aún más a través de tu palabra, entendiendo tu fidelidad para con nosotros, entendiendo que tú ya nos has librado de la potestad de las tinieblas, que tú nos has dado vida, Padre, para que no descendamos a la sepultura antes de tiempo, porque tú nos has saciado de larga vida. Salmo 91:16. Declaro que no moriremos a corta edad, sino que viviremos para contar tus maravillas y tu amor, Señor. Gracias te damos porque hemos recibido la sanidad de Isaías 53:4 y 5. Por tu llaga hemos sido sanados, Jesús. Por eso declaro vida. Diga usted conmigo: declaro vida sobre mi cuerpo. Yo declaro que mis órganos, por la unción y el poder del Espíritu Santo, ahora mismo se renuevan, se hacen nuevos. Declaro vida en mi cuerpo. Declaro que soy saciado de larga vida en el nombre de Jesús, y que disfruto ahora de tu protección, Señor.
Podrán caer a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no me tocará. Declaro que ninguna arma forjada prospera contra mi vida, contra mi familia. Declaro esa protección de ángeles siempre, cuidando a mi familia, a mis hijos. Te doy gracias, Señor, porque siempre tu favor, tu gracia está en manifestación sobre mi vida, porque yo creo que eres bueno, que todo lo bueno proviene de ti, que en ti no hay tinieblas, Señor, porque tú eres luz, y tú como luz eres la que alumbra mi camino. Tú eres el que alumbra mi porvenir. Yo declaro ahora que mi porvenir es de gloria, de victoria, de éxito, y que Satanás no podrá dañarme, ni a mí, ni a mis hijos, ni a mi descendencia. Declaro que mi descendencia es poderosa sobre la tierra. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, porque tu palabra es medicina para mi cuerpo y es vida, porque la he hallado. Gracias, Jesús. Tú eres mi luz y mi salvación. Te doy todo el honor y la gloria y la alabanza a ti, Señor, por tu fidelidad y por tu amor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Solamente cierra un momentito tus ojos, Señor, y dale gracias por la vida. Dile gracias, Señor, porque no hubo ningún terremoto aquí en Jalisco, y porque yo no estuve en esa circunstancia, ni debajo de esos escombros, Señor. Gracias porque mis hijos tienen salud, Señor. Gracias por el aire que respiro, porque me das vida. Gracias porque tengo el alimento cada día, Señor. Gracias a ti ha sido, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Si hay alguna persona enferma, hay alguno con una dolencia, para suministrarle el poder del Espíritu Santo. Todos están sanos. Quiero decirle que está la provisión del poder de Dios siempre disponible para ustedes. Invita enfermos para que vean milagros, para que vea que lo que hablamos aquí trae manifestación del poder del Espíritu Santo, para que vea que no nada más le hablamos con palabras para persuadirlos a ustedes, sino queremos que ustedes vean el poder en manifestación, para que vean que Dios es real y que Dios está en sus vidas y que Dios les ama y quiere siempre manifestar su protección sobre ustedes. Amigo que me ves por internet en este momento, vamos a hacer una oración todos como iglesia, declarando sanidad sobre los que nos van a ver en el nombre de Jesús. Desato la unción y el poder del Espíritu Santo ahora, sanando toda dolencia, toda enfermedad. Echamos fuera, no importa cómo se llame la enfermedad, espíritu de enfermedad, te echamos fuera de esos cuerpos y desatamos la unción del Espíritu de Dios ahora a través de este medio de Facebook, a través de YouTube, en el nombre de Jesús, y el poder tuyo ahora en manifestación, en milagros creativos, recreando órganos, haciendo órganos nuevos en esos cuerpos, en el nombre de Jesús. Riñones, corazón y cualquier órgano disfuncional ahora es recreado por el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Denle un fuerte aplauso al Rey, porque Él es bueno, por su amor incondicional.